Perfecto. Muy bien, damos gracias a Dios, saludamos a todos los que nos están viendo, los que nos van a ver. Sé que Andrés, Susan, le mandamos saludos y alguno que otro más por ahí que está escuchándonos, le mandamos saludos todos desde aquí. Amén. Muy bien. Yo quiero hablar de algo esta tarde, sobre algo que muchas veces ha generado algún tipo de temor en lo que tiene que ver con esta mística, pero que también que ha generado algún tipo de esperanza. Y cuando vaya a hablar de este tema, en definitiva esto es tan importante para nosotros que podamos entenderlo, porque tiene que ver con la fe cristiana y tiene que ver con la vida cristiana. El tema es la segunda venida del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros hablamos de la segunda venida del Señor Jesucristo, muchas veces en este misticismo, ¿no?, que se ha creado muchas veces, en muchos lugares y muchas personas que por ahí no han entendido a cabalidad lo que significa esto de la segunda venida de Cristo. Y no solamente esto, sino que además han confundido todo lo que tenga que ver con el propósito real de la Iglesia de Cristo en esta tierra. Nosotros tenemos que entender de que hay doctrinas que son doctrinas básicas con las cuales nosotros nos tenemos que mover como Iglesia de Cristo. Para muchos de afuera, de Iglesia cristiana protestante, evangélica, en realidad para muchísimas personas, parece ser como que está dividida. No, pero a nosotros nos ha pasado que en varios... Pero ¿cómo ustedes tienen esta iglesia, tienen la otra iglesia, está la otra iglesia allá, la otra iglesia allá? Y pareciera así como una imagen a priori, ¿no?, para estas personas que la iglesia de Cristo está dividida. Pero nosotros sabemos que por dentro de nuestras propias congregaciones estamos unidos. Ahora, ¿por qué estamos unidos? Porque tenemos nosotros doctrinas básicas que son las que nos han guiado y son las que nos guían en nuestro andar cristiano. Y cuando nosotros podemos entender esto, es cuando nosotros empezamos a creer en que la Iglesia de Cristo no fue conformada simplemente para ser un club o una sociedad o un lugar en donde gente viene y se reúne y canta y pasa todo lo que pasa dentro de nuestros cultos, sino que también empezamos a fundamentar nuestra fe y nuestra creencia en cosas sólidas. Conversaba con mi esposa el otro día y le decía, tengo tanta tristeza en el corazón porque cuando yo veo la iglesia a nivel general, a nivel no solamente local, General Roca, sino también en la provincia, también en la nación, me doy cuenta que hay cosas que nosotros nos hemos olvidado. Y una de las cosas que nos hemos olvidado es que nosotros tenemos 9 doctrinas básicas con las cuales la Iglesia de Cristo se mueve. Y uno empieza a ahondar en este tema de la doctrina básica con la cual la Iglesia se mueve. Y uno empieza a preguntar probablemente a los miembros de cada congregación, ¿cuáles son las 9 doctrinas básicas que rigen a la Iglesia de Cristo? Y honestamente tenemos que ser muy veraces en este sentido y nos vamos a encontrar con mucho desconocimiento sobre eso. Porque no las conocemos y tal vez, es más, voy a hacer un mea culpa a nivel pastoral. Tal vez no es culpa de la membresía de la iglesia y de la iglesia en sí, sino que básicamente porque el pastorado no se ha dedicado a enseñar estas 9 doctrinas básicas que son las que nos rigen como iglesia y que hace que justamente estemos unidos por algo. Y yo no voy a hacer esta tarde una exégesis de las 9 doctrinas básicas, pero solamente quiero recordarles a ustedes estas 9 doctrinas básicas que son las que
tenemos que tomar y tenemos que tener en nuestros corazones para poder entender el propósito real de la iglesia. ¿Por qué usted es iglesia? Porque la iglesia no es el edificio. La iglesia es usted, yo. Todos conformamos, somos la iglesia de Cristo. Y son 9 cosas, son 9 doctrinas básicas que son las que tenemos que tener en nuestro corazón y en nuestra mente. Lo primero que nosotros tenemos que reconocer es que la Biblia es la única autoridad que nosotros tenemos. No hay nada, no hay ninguna otra cosa que sea superior a la Biblia dentro del pueblo cristiano evangélico. Dentro de la doctrina es que nosotros creemos en la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Señor Jesucristo, en la deidad del Señor Jesucristo también creemos. Jesús es Dios. ¿Sí? No es un profeta, es Dios. Jesús es Dios. Creemos en la salvación por la gracia. Yo no pagué por la gracia. ¿Ustedes pagaron? Nadie ha pagado por la gracia. Entonces, la salvación que nosotros tenemos es por gracia, nada más. Porque Él nos regala esa gracia. Y doy gracias por la gracia. ¿Qué creemos? Creemos en la expiación por su sangre. Que nuestros pecados son limpiados por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Creemos también que la sangre del Señor Jesucristo fue suficiente precio para pagar por esa expiación. Que no hay nada más que nosotros tengamos que pagar. Ni por más que de pronto se tienda a enseñar que la salvación hay que pagar, que es por obra y que por todo lo demás. La salvación no es por eso, sino sencillamente porque creemos que el precio que se pagó es por la sangre de Cristo y no hay de otra cosa. Creemos en la existencia del cielo. Creemos que una vez que partamos de esta tierra hay un cielo, una tierra nueva. Que esto es pasajero, que simplemente vivimos una cantidad de años y en algún momento partimos de esta tierra. Algunos antes, otros después, pero tengan la seguridad de que vamos a partir. De esto no se escapa nadie. Ni por más que tenga plata o no tenga plata, sea alto, sea rubio, sea bajo, sea... va a morir. Y nosotros creemos en que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero también creemos en la existencia del infierno. Creemos que hay un infierno en donde se va a pagar en definitiva por la eternidad, por lo que nosotros no alcanzamos y no hicimos mientras estábamos en vida. Y creemos, por supuesto, y es lógico, creemos en la segunda venida de Cristo. Entonces estas 9 doctrinas de las que yo le he hablado en esta tarde y le he mencionado, son las doctrinas que en definitiva nos guían a nosotros como Iglesia Cristiana Evangélica. Si esto no sucede, entonces empezamos a transformarnos en sectas y la secta es un desvío en definitiva de la fe original. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que nosotros sepamos si hay un desvío de la fe original, de esta fe sobre estas nuevas doctrinas básicas, hay que conocer la fe que nosotros estamos profesando. Y cuando nosotros decimos que las doctrinas son básicas, si decimos creer en 8 y no creemos en una, ya en definitiva, ya hay un desvío de la fe original. Porque nosotros tenemos que creer en las 9 doctrinas que es la que marca la Iglesia del Señor Jesucristo. Y eso es una alarma. Ahora, hay doctrinas que nosotros también podemos llegar a creer en otras doctrinas, pero que no son básicas. Y estas doctrinas que no son básicas, por ejemplo, puede ser de que nosotros creamos en la llenura o en la segunda llenura del Espíritu Santo. Y usted puede creerlo o no lo puede creer. Yo lo puedo creer o no lo puedo creer. Pero si lo creo o no lo creo, en definitiva, eso no cambia en absoluto que yo nací de nuevo. Yo voy a ir al cielo de todas maneras. ¿Usted me va siguiendo? Digo, yo puedo creer en eso, puedo creer en que
que hay una segunda llenura del Espíritu Santo. Pero si no lo creo, yo voy a entrar al cielo de todas maneras. Porque no son doctrinas básicas. ¿Sí? Puedo creer también en el poder milagroso de sanar. Ahora, si usted no lo cree, pues yo no lo creo. Si usted puede decir, bueno, pero esto ya pasó, esto lo hizo el Señor Jesucristo nada más. Aún a pesar de que usted esté creyendo de esa manera, usted todavía puede entrar al cielo. Porque no es básica, porque no es una doctrina básica. O sea, podemos creer nosotros en doctrinas adicionales, pero podemos seguir entrando al cielo, aunque creamos en esas doctrinas adicionales. Ahora, pueden haber doctrinas, mis queridos, que son doctrinas de peligros. Y doctrinas de peligros pueden ser, por ejemplo, yo creo en las 9 doctrinas básicas que guían a la Iglesia de Cristo, pero yo creo que yo tengo la misma autoridad que tiene la Biblia. Si usted dice eso, está en un peligro muy grande. Porque no hay mayor autoridad que la Biblia. Pero yo puedo, pastor, a ver, nos encontramos muchas veces con esta situación. Pastor, yo creo en la Biblia, sí. Pero ¿sabe qué? Yo le doy una interpretación distinta. Y yo creo que esto se acomoda, y muchas veces lo acomodamos en definitiva, tratamos de acomodarla a nuestros propios intereses y le buscamos el resquicio para poder acomodarla, ¿no? Y esas son doctrinas que en definitiva son muy peligrosas. Por eso que el Señor le dijo a su pueblo en Deuteronomio 4:2, no añadas a lo que te mando, dice, ni le quites, sino guarda los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te doy. No podemos nosotros sacar esa doctrina básica que la Biblia es nuestra única regla de fe y conducta, es la palabra inerrante de Dios. Si yo necesito una respuesta de Dios, la voy a encontrar en la Biblia y no en otro lugar. Bueno, yo creo en la doctrina yo creo en la Biblia, pastor, pero el profeta me dijo tal cosa. Cuidado, hay un peligro ahí. Porque todo lo que usted necesita y yo necesito para poder estar seguro de mi vida, tiene que nacer de la Biblia, no puede nacer de otra parte. O sea que, si yo digo que la llenura, la sanidad, pueden ser doctrinas adicionales en las cuales yo puedo creer. Pero yo voy a seguir yendo al cielo porque mi salvación no depende de las doctrinas básicas, adicionales, sino de las doctrinas básicas, que dice que Cristo murió por nuestros pecados, Él dio su vida en la cruz del Calvario, dio toda su sangre pagó por mis pecados, que no hay nada más que yo tenga que hacer para poder lograr la salvación, porque ya está, esa es la doctrina básica de la Iglesia del Señor Jesucristo. Esto es básicamente porque la doctrina básica son las bases. Y yo lamento tener que decir por esta misma situación y por no entender esto, es que muchas veces la Iglesia de Cristo a nivel mundial hemos perdido el norte, hemos perdido la orientación y no sabemos para dónde vamos. Y ahí está el resultado de por qué actuamos como actuamos, por qué vivimos como vivimos. ¿Por qué no hacemos las cosas que Dios nos manda hacer? Cuando Él no nos está pidiendo, por favor, que la hagamos, sino que lo que nos está diciendo, te estoy mandando que las hagas. Porque las doctrinas básicas de la Iglesia son las que nos dan a nosotros el sentido de la vida cristiana y el sentido de por qué la Iglesia de Cristo sigue en pie en esta tierra. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:23, y aquí es donde ustedes tienen que, y la Iglesia de Cristo tiene que evitar.
Porque si nosotros no hacemos esto, vamos a meternos en problemas. Segunda de Timoteo 2:23 dice, no te metas en discusiones necias. Y yo estoy leyendo una versión que tal vez le va a ser fuerte para ustedes, pero dice, no te metas en discusiones necias y estúpidas, porque sabes que producen riñas. O sea que si yo me meto en discusiones de doctrinas adicionales, me voy a meter en problemas, porque no es lo que Dios me está recomendando. Y en este tema, ahondando en el tema este de la segunda venida del Señor Jesucristo, es una doctrina que es rara para quienes no entienden la Biblia. Es muy rara. Pero cuando nosotros empezamos a entender la tradición judeo-cristiana, el contexto en que la palabra de Dios fue entregada, entonces empezamos a entender sobre la segunda venida de Cristo. Y el Señor habló en una parábola del novio que va, pide la mano, la desposa, pero luego se va. La tradición judía dice que se va, la deja desposada, se va, prepara todo y después vuelve a buscarla. Y esta parábola nos está diciendo y nos está hablando en definitiva de que la segunda venida de Cristo se va a producir de esta manera. El Señor Jesucristo vino a esta tierra, dio la vida por cada uno de ustedes y por mí, y se fue al cielo a preparar moradas para nosotros. Para que donde yo esté, dijo, donde yo estoy, también estén ustedes. Y estas parábolas son las que nos hacen pensar muchas veces cómo estamos parados. Y yo quiero que en esta noche usted piense y vaya pensando cuál es la posición que nosotros estamos teniendo. ¿Cuál es la posición que tenemos cada uno de nosotros como cristianos? Por supuesto que no voy a entrar en temas como, por ejemplo, en las partes místicas, en donde hablamos de pretribulación, postribulación o milenio, que es, viene antes, viene durante, viene después, ya esa es otra cosa, eso ya vamos a hablar de otra cosa, pero sí quiero hablar en esta noche de que el Señor Jesucristo vuelve. Él vuelve. Y esa es la doctrina básica que nos rige como iglesia. El Señor Jesucristo vuelve a buscar a su iglesia. Vuelve a buscar a su iglesia. Por eso cuando nosotros leemos en el libro de Hechos, capítulo 1, ¿quieren buscarlo? Hechos, capítulo 1. Y vamos a leer y vamos a sacar algunas cositas acá. Desde el versículo 1 vamos a leer. Del versículo 10, perdón. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, ¿por qué este verso es tan clave para nosotros, mis amados, si nosotros somos de los que defendemos y vivimos de acuerdo a las 9 doctrinas de la Iglesia del Señor Jesucristo? Porque dice que Él vendrá de nuevo. Él no deja ningún tipo de duda respecto al tema de que si va a venir, no va a venir, que tal vez puede ser, tal vez en una de esas mi padre se levanta con ganas y me envía a buscarlos, o tal vez no. No, él dice, el ángel dijo, Él va a venir de nuevo. Él viene a buscar a su iglesia. Él nos viene a buscar a nosotros. Ahora, Él nos viene a buscar antes o después, o nos va a venir a buscar cuando levante toda su iglesia, pero Dios, el Señor Jesucristo, viene a buscarnos a nosotros, porque eso fue lo que dijo. Y otra cosa que dijo el Señor Jesucristo, que así como ustedes lo han visto irse, así también vendrá. Ya en ese momento la tumba del Señor Jesucristo estaba vacía totalmente, no estaba su cuerpo ahí.
De hecho, Tomás tocó sus manos. ¿Qué más tocó? Su costado. Yo creo que hasta sus pies los tocó. ¿Sí? El Señor Jesucristo no estaba, porque el Señor Jesucristo resucitó en carne. ¿Entiendan? Muchas doctrinas hay en el mundo que dicen, no, el Señor Jesucristo resucitó en espíritu. Y el Señor Jesucristo no resucitó en espíritu. Él resucitó en carne. Ahora, por eso es importante que entendamos de que dijo este ángel, así como lo habéis visto ir, así lo van a volver a ver. ¿Cómo lo vamos a volver a ver? Está bien. ¿Pero cómo viene? En carne. Él viene en carne. Viene con un cuerpo físico. Por eso lo dijo. Y algunas sectas, como los testigos de Jehová, por ejemplo, y yo sé que, bueno, va a salir por ahí. Uno de los desvíos más grandes que tienen los testigos de Jehová es que Jesús volvió en el año 1914. Y ellos dicen, volvió en la forma de un profeta, pero volvió en espíritu. Y es más, ellos dicen que vino en una forma secreta y se les mostró a algunos nada más, y que aún vive en el edificio de Brooklyn, Nueva York. Esa es su doctrina. Doctrinas que no son básicas. La doctrina básica me está diciendo, el Señor Jesucristo vuelve. Y vuelve de la misma manera como se fue, físicamente, con un cuerpo físico. El libro de Apocalipsis dice que cuando Él vuelva, todo ojo volverá a verlo. Todos volverán a verlo. ¿Qué está manifestando esto? Que no hay venida secreta. El Señor Jesucristo no va a volver secretamente nada más que para mí, para mi esposa y para algunos de los pastores nada más. No. Él va a volver al público, todo el mundo, todo ojo le verá. Verá cómo el Señor Jesucristo baja en una nube y todo el mundo lo verá. Y volverá corporalmente por su iglesia. Son doctrinas básicas, doctrinas que tenemos que entender, doctrinas que tenemos que enseñar, doctrinas que tenemos que mostrar al mundo. No podemos dejarnos engañar por otro tipo de doctrina. Este es un tipo y es una sombra que viene como el novio cuando viene a buscar a su novia. Y la novia es la iglesia. Ahora hay algo interesante. ¿Se acuerdan que yo empecé diciendo que esto provocaba la segunda venida del Señor Jesucristo? Provocaba de alguna manera algún temor en algunas personas. Aún en la iglesia de Cristo muchas veces provoca temor hablar de la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero cuando yo veo esta parábola de la novia esperando al novio, yo no veo a la novia esperando al novio con temor. O ustedes, bueno, a menos que la obliguen a casarse, ¿no? A casarse con alguno, tiene temor. Pero una novia que se va a casar bien con su novio, no está con temor. No tiene miedo. Por el contrario, está más bien ansiosa, está más bien feliz, está alegre que ese momento pueda llegar para poder estar con su novio. Y ha habido lamentablemente un misterio, un temor. Y el misterio y el temor es este. Y si viene ahora, si ahora en este momento viene, ¿dónde radica el temor? ¿Estoy listo? ¿Está listo? ¿Tiene todo arreglado? El problema es que cuando nosotros no estamos listos, automáticamente nosotros
nos empieza a quitar la alegría y el gozo que tenemos que sentir, porque el novio viene a buscar a su novia. Si hay un cristiano que vive en temor, si hay un cristiano que vive sin la alegría del gozo de la salvación, sino que siempre anda amurrado, siempre anda con cara larga. ¿Cómo estás, hermano, hermana? Ahí estamos, pastor. Más o menos, nomás, vio que yo soy bien duchado. Porque vive en temor. La alegría, el gozo se le fue. Porque sabe que si viene el novio, no lo va a encontrar o no la va a encontrar bien. No está listo o lista para poder irse al cielo. Y no hace falta de que por supuesto venga el Señor Jesucristo, porque un día de esto nosotros vamos a tener que partir. Y eso no lo sabe ninguno de nosotros. Yo quiero tocar dos partes nada más de esta situación. Porque lamentablemente debemos reconocer que muchas iglesias, por no conocer las 9 doctrinas básicas que rigen a la iglesia, las doctrinas básicas, lamentablemente usan el temor para asustar a la gente a la salvación. Usan el temor. Le echan miedo a la gente. Ahora hay un refrán y un principio que yo me rijo mucho. Así como los ganas, así tienes que mantenerlos después. Si los ganás con temor, vas a tener que estar toda la vida metiéndole temor. Porque es la manera que tenés que para mantenerlos. Y esto lo han usado como una palanca para poder asustar a la gente. Y cuando el Señor Jesucristo demora un poquito más, ya automáticamente empiezan a pensar que ya no va a venir. ¿Saben cuánta gente conozco yo que eran chicos de mi edad? Chicos de mi edad. En esa época, ¿sí? En esa época, no ahora. ¿Cómo me creen ustedes, no? Que le decían en esa época, Cristo viene, no te prepares, Cristo viene. Pero quiero ir a la universidad, a facultad. No te prepares, hombre, si Cristo viene. Y pasaron los años y el tiempo. Y como ellos fueron convencidos por temor, hoy ya no están y muchos de ellos partieron al mismo infierno justamente por este mismo motivo. La Biblia dice, mis amados, en 1 Tesalonicenses 5:4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Vuelvo a repetir? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La segunda venida de Cristo, mis queridos, solamente va a sorprender a los que no están preparados. Solamente los va a sorprender a ellos. Por eso es que cuando él habló de la parábola de las vírgenes, 5 vírgenes insensatas, 5 vírgenes sensatas, 5 tenían preparado su aceite, la otra 5, por favor, dame aceite, porque viene el novio, dame aceite. Dijo, no, para que no nos falte aceite a nosotros, vayan ustedes a comprar aceite. Y mientras ellas fueron a comprar aceite, el novio vino y ellas se quedaron afuera. Entonces la enseñanza es esta. Tenemos que aprender a mantenernos preparados permanentemente porque nadie sabe la hora en la cual el Señor viene sobre tu vida. Llámese que venga o llámese que vos tengas que partir de esta tierra porque mueras por un accidente o mueras por algo.
Ninguno de nosotros está exento de esta situación. Cualquiera de nosotros podemos salir y aunque creamos que nosotros tenemos toda la vida por delante y tenemos toda la fuerza y tenemos todo lo que necesitamos, cuidado, porque ninguno de nosotros sabe a qué hora va a llegar la hora en que nosotros tenemos que partir. Y en ese momento nosotros tenemos que mantener nuestra lámpara llena. Nuestra lámpara llena. No puedes salir después a comprar aceite porque te la vas a perder. No tienes tiempo. Lo he contado otra vez y un cuñado mío de nosotros nos dijo, bueno, dice, cuando yo me muera vamos a arreglar cuentas con Dios. No, ya es tarde. Porque nadie sabe la hora. Solamente el Padre. Ahora, hermanos amados, entiendan esto. Si ustedes aceptan una filosofía de vida, ustedes tienen que aceptar las consecuencias de esa filosofía de vida. Si ustedes aceptan vivir de ciertas maneras, ustedes tienen que aceptar esas consecuencias de vivir en esas ciertas maneras. Si yo soy desobediente con Dios, yo tengo que aceptar las consecuencias de esa desobediencia porque Dios me está aclarando y me está diciendo qué es lo que yo tengo que hacer. Ahora, si yo soy obediente, yo voy a aceptar las consecuencias que trae la obediencia que viene por la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, hablando justamente de estos hombres que vivían con temor, porque hay muchos que hacen que la gente tenga temor para vender muchos libros. Pero el Señor Jesucristo dijo, en Mateo 24, dijo, en aquel tiempo si alguno dijere, mirad, aquí está el Mesías, o ahí está, no le creáis, porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si es posible, incluso a los elegidos. ¿Y saben una cosa? Este es un tiempo propicio para ser engañado. Este es un tiempo propicio para ser engañado. Tengamos mucho cuidado con esas cosas. Tengamos cuidado de que nos digan, este es el camino. Y dejamos de hacer lo que en definitiva Dios nos está pidiendo que hagamos. No hay venida en secreto. Y no hay revelación en secreto. Dios no va a revelar a uno en particular. Él lo va a hacer al cuerpo entero de Cristo. Y lo que Dios está haciendo en esta noche, esta tarde, mientras usted me está escuchando, es dándole a ustedes, el cuerpo de Cristo, una revelación. Él no lo está dando en forma particular. Yo no puedo llamar a ustedes, a cada uno de ustedes, darle a ustedes una revelación secreta. No, Él se la da al cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo, para que su cuerpo empiece a prepararse. Y la Biblia habla de estar preparados. La Biblia habla de estar preparados. Tenemos que mantenernos ocupados hasta el día que Él venga. ¿Para qué? Para que te encuentres trabajando. Hay una parábola en la Biblia que dice que un hombre se fue lejos y dejó talentos. A uno 10, a otro 5, a otro 1. Y cuando él vino de nuevo a buscar el resultado de eso, ese que tenía uno dijo, yo tuve miedo, tuve temor y no hice nada, y acá está tu talento. Nosotros vamos a rendir cuenta, mis amados, un día de esto, delante de Dios. Nosotros vamos a rendir cuenta un día de esto delante de Dios. Y entendamos esto. Cuando nosotros hablamos de rendir cuenta, muchas veces nos trae temor. ¿Sabe por qué nos trae temor? Porque cuando nosotros empezamos a tener temor, empezamos a cambiar todo lo que Dios ha dicho. El rendir cuenta es un día de alegría. El rendir cuenta es un día que nos va a traer gozo, porque va a ser el día en el cual usted y yo vamos a tener que mostrarle a Dios qué hicimos por Él.
La pregunta es, ¿qué estamos haciendo por Él? ¿Qué estamos haciendo por Él? Me asombra mucho, mis amados hebreos, el capítulo de Hebreo 11, cuando habla de los hombres y las mujeres de fe. Y a veces cuando a nosotros nos duele una uña, dejamos de servir a Dios. A veces cuando se nos propone un buen negocio, cuando se nos propone disfrutar de otras cosas, dejamos a Dios de lado. Y creemos que eso es todo de la vida. Y nos olvidamos que un día nosotros tenemos que rendir cuenta delante de Dios. Ahora, ¿qué le vamos a presentar a Dios? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué es lo que hicimos por Él? ¿En qué trabajamos por Él? ¿Cómo marcamos nosotros nuestro micromundo? Es en el cual donde Dios nos ha puesto. ¿Cómo lo marcamos? ¿Qué hicimos? Entonces cuando nosotros no hicimos nada es cuando nosotros empezamos a perder la alegría porque no tengo nada que mostrar. ¿A usted no le ha pasado cuando iba al colegio? Algunos van al colegio todavía. Cuando hay que rendir. ¿Quién es el que está feliz, contento? El que estudió. El otro anda caminando por las paredes y anda tratando de ver, che, tirame un machetito. Tirame algo para poder salir de esta situación. Lo que en definitiva estamos diciendo en esta tarde y lo que quiero plantearles a ustedes, mis amados, es que tiene que haber en nosotros el deseo de llegar al cielo y que Él se alegre por lo que nosotros hicimos por Él. Es más, dice la palabra de Dios, dice que cuando nosotros lleguemos al cielo, dice que Él va a, se me olvida la palabra, pero va a mostrar alegría, y en el original dice que Él va a saltar de alegría por vernos llegar al cielo. Cada uno de nosotros que vamos a trabajar por Él y estamos trabajando por Él, vamos a traer una alegría muy grande. Muy grande. Ahora, siempre y cuando nosotros estemos trabajando para Él y no nos estemos dejando llevar por nuestros propios intereses personales. El temor produce no alegría, el temor produce tristeza, el temor produce amargura, el temor no te permite vivir una vida cristiana feliz. Y el reflejo de nuestra alma es nuestro rostro. Es nuestro rostro. Muchas veces me dice al pastor, ¿cómo se dio cuenta? ¿Cómo no me voy a dar cuenta? Te miré nada más. Ya sé cómo está tu alma. Ya sé cómo estás. Entonces, nosotros creemos que Él vuelve. Jesucristo vuelve a buscar a su iglesia, mis amados. Y nuestra postura es que nosotros tenemos que ser un pueblo persistente, un pueblo perseverante, un pueblo que esté avanzando, no un pueblo que se quede, no un pueblo que no haga nada. Nuestra postura es seguir trabajando, siendo persistente en el trabajo que Dios nos ha dado. En el libro de Apocalipsis dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo está trabajando en las personas porque Él desea que Cristo venga. ¿Saben por qué desea que Cristo venga? Porque es el trabajo que Él tiene hasta que el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Por eso que Él dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Les dejaré el Espíritu Santo para que los acompañe hasta el final de los tiempos. Y para el Espíritu Santo es importante, y Él que nos está escuchando en esta noche, Él lo sabe, es importante que el Señor Jesucristo venga, porque ese día Él se retire de la tierra. Y ya no tiene que lidiar con nada más. Él está ansioso de que el Señor Jesucristo vuelva. Ahora, la pregunta final es, ¿y la novia dice lo mismo?
Nosotros que somos la novia, ¿decimos lo mismo? ¿Ven, Señor Jesús? Estoy listo. Señor, estoy listo. ¿Qué me va a pasar? No sé. Estoy listo. Pase lo que pase, estoy listo. Y yo te puedo decir, ven, Señor. Y esa es la posición en la cual nosotros tenemos que vivir como cristianos. Siempre estar preparados, siempre listos para poder rendir cuenta delante de Dios de lo que Él nos ha pedido que nosotros hagamos. El Espíritu Santo no va a llevar a las personas a la iglesia, ¿sabían ustedes? El Espíritu Santo no lleva a ninguna persona a la iglesia. La iglesia es la que hace la invitación para que vengan a la iglesia. Y mientras y cuando la iglesia no cumpla con esta función, entonces la verdad es que nosotros no estamos diciendo, ven Señor, ven. Nosotros tenemos la obligación de hacerle ver al mundo de que hay una salvación por gracia, hay una salvación que tiene que ver con la vida eterna. Que muchas personas dejen de morir e irse al mismísimo infierno, básicamente porque nunca la iglesia le dijo, vengan, vengan. Sino que nos hemos embarcado en cosas que la verdad nos han hecho perder el tiempo. Nosotros tenemos la obligación de alistar personas para las bodas del Cordero. Por eso creemos en las 9 doctrinas básicas de la Iglesia. Y entre esas 9 doctrinas básicas de la Iglesia está que el Señor Jesucristo viene a buscarnos. La segunda venida de Cristo está pronto. Muy, muy, muy pronto. Amén. Cierre sus ojos. Padre, gracias te damos en esta noche por conocer un poco más de tu palabra y tal vez por entender definitivamente que no lo hemos hecho muy bien. Y te pedimos perdón, Señor, porque tu iglesia no lo ha hecho bien. Nosotros no lo hemos hecho bien. Y creemos, Señor, y hemos sido confundidos con doctrinas adicionales. Y esas doctrinas nos han llevado a perder el tiempo, a creer que la vida es todo lo que estamos haciendo. Que la vida es el lujo, que es ganar plata, que es ganar posición socioeconómica, que la vida es para disfrutarla y nos hemos olvidado de que nosotros tenemos un trabajo, porque la eternidad es muy larga. Señor, permítenos en este tiempo poder reconocer que necesitamos poner manos en el arado y hacer lo que tú nos mandas hacer, para que también otros, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, la sociedad en la cual estamos viviendo, General Roca, Río Negro, Argentina y hasta el fin del mundo, puedan saber que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Muchas gracias y te estamos esperando, Señor. Y te decimos, ven, Señor, porque estamos preparados. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Dios les bendiga grandemente. ¿Quién es el que estaba coordinando? Mi esposa.